Gracias Virginia, gracias Alberto, gracias a todos por quedarse aquí hasta el final. Yo sé que lo hacen por esta conferencia y no por el sorteo que viene después. Bueno, es un cuentito lo que voy a hacer. Algunos ya lo conocen y sé que no se van a aburrir de escucharlo de nuevo. Y otros que no lo conocen les va a resultar muy interesante. Estoy seguro que van a venir a pedir para participar de esta nueva historia de la medicina mundial. El título que le pusieron los chicos, me gustó a mí, es Proyecto ECO, una iniciativa para democratizar la atención médica. Y este es el cuentito. Este señor que ven en la foto se llama Sanjeev Arora, nació en la India, hace 20 y pico de años que vive en Estados Unidos, está en el estado de New Mexico, en Albuquerque. New Mexico es uno de los estados más grandes y más pobres del gran país del norte. Y él es profesor de medicina en la Universidad de New Mexico y era el único gastroenterólogo en el estado capaz de diagnosticar y tratar una hepatitis C. Esto es hace 11 años, ubíquense en el tiempo, hace 11 años. Y su preocupación era tal que prácticamente no podía dormir hasta que se le ocurrió una manera de empezar a intentar resolver el problema. Y se dedicó full time, todo su tiempo, a inventar este sistema que él lo llamó ECO, que allí ven las siglas, Extension for Community Healthcare Outcomes. ¿Y en qué consiste? Él empezó a formar médicos y personal de la salud radicados en el interior, en pequeñas ciudades, en áreas rurales y aún inclusive en cárceles, en lo que es el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Y luego empezó a darles un apoyo semanal o cada 2 semanas por diferentes herramientas de telemedicina. Le fue muy bien al doctor Arora, empezó a formar estas comunidades, como ven aquí, y finalmente, cuando se quiso dar cuenta, tenía un proyecto, que era el proyecto ECO. Y la misión de este proyecto es expandir la capacidad de proveer mejor asistencia para enfermedades frecuentes y complejas en áreas rurales y en lugares menos privilegiados, alejados de los centros asistenciales y de los especialistas. Esta situación que se describe en este slide se da en cualquier país del mundo, como ven, en el país más rico del mundo fue creado. Mucho más se va a dar en los países emergentes, como los que vivimos todos los que estamos acá, y en otros países de otros continentes aún más pobres. Él empezó con la hepatitis C por la preocupación que él tenía. Fíjense que los pacientes que él tenía que ver tenían una larguísima lista de espera y tenían que recorrer cientos o miles de millas a lo largo del tiempo que se trataban o se controlaban con él en la Universidad de New Mexico, en la capital del estado. Y en ese momento ya la hepatitis C era un problema muy importante para el mundo. Se calcula aún que hay alrededor de 170 millones de portadores de la enfermedad y 3 o 4 millones de nuevos casos por año. ¿Verdad? Solo en el país del norte hay 4 millones, pero se calcula que en nuestro subcontinente puede llegar a haber cerca de 10 millones, aunque los trabajos epidemiológicos todavía no están hechos para confirmarlo. En el estado de New Mexico, hace 11 años, consideraban que había aproximadamente 28.000 casos, menos del 5% habían sido tratados, y de los 2.300 presos que había en el estado, 2.300 presos, mejor dicho, eran HCV positivos de los que había en ese momento en el estado, y ninguno había sido tratado, 0% tratado de los presos. En aquel momento el tratamiento tenía alguna buena noticia porque se consideraba que la curación podía llegar alrededor del 50% de los casos, pero tenía también muchas malas noticias. Severos efectos secundarios, una anemia prácticamente en todos los casos, con neutropenia frecuente, depresión también en un importante número de pacientes y sobre todo no existían médicos de atención primaria capaces de tratar a estos pacientes. El tratamiento de la hepatitis C hasta hace muy poco tiempo era patrimonio exclusivo del especialista en gastroenterología o en hepatología. Entonces, ¿qué objetivos tenía este proyecto o tiene este proyecto? Inicialmente fue desarrollar una capacidad de tratar con eficiencia y seguridad a pacientes con hepatitis C en el estado de New Mexico y controlar los resultados, y luego crear un desarrollo para tratar, un modelo para tratar enfermedades complejas en áreas rurales y también en otros países emergentes. Los métodos para aplicar es el uso de tecnología apropiada, cada vez es más sencilla. Hoy en día con cualquier, hasta de los teléfonos que ustedes tienen en el bolsillo, pueden conectarse para tener una teleconferencia de ECO, ya lo vamos a ver después. Compartir lo que llaman las buenas prácticas, porque al enseñar
a los médicos radicados en el interior lo que es la enfermedad, se comparten los protocolos y los métodos de buenas prácticas que hacen que cada uno de los médicos o de las integrantes del equipo de salud sean mejores en su profesión. Es muy importante el aprendizaje basado en casos, eso es puramente aprendizaje basado en casos, solo se le dan las bases teóricas necesarias para poder aplicarlas a las situaciones de los pacientes en cuestión. No se crean nuevos especialistas, no son hepatitólogos C o lo que fuera, son gente que se le da los fundamentos teóricos necesarios y luego ellos lo pueden aplicar con el paciente en el lugar donde ellos viven sin tener que trasladar al paciente en un enorme porcentaje de los casos. Y cuando tienen los problemas son que los plantean en esas teleconferencias que son periódicas. Y también se crea una base de datos que es apta para poder controlar los resultados y analizarlos. Esto crea beneficios para los médicos radicados en el interior y en áreas periféricas, que son fundamentalmente una educación continua sin costo. Ustedes saben, acá la educación continua es bastante económica, pero en Estados Unidos es sumamente cara, en Europa también. Se crea una interacción entre colegas con intereses similares. Hay una combinación de aprendizaje y trabajo, es fundamental, poder aprender mientras se está trabajando, y hay un acceso fácil a consultas especializadas. Aquí ven una foto de lo que es ECO, allí lo ven al doctor Arora trabajando en el medio con su equipo, y en cada una de las pequeñas ventanitas hay diferentes centros ubicados en el interior del estado. Acá ven 3, 5, 7 centros en pequeñas ciudades o pueblitos. Y entonces, en un tiempo limitado, que puede ser de 1 o 2 horas a lo máximo, cada uno de los centros que desee puede plantear los problemas de 1 o 2 pacientes y todos tienen la oportunidad de aprender, todos tienen la oportunidad de opinar y de preguntar, ¿verdad? Es un círculo virtuoso de enseñanza-aprendizaje. Así lo definimos y es fantástico porque es aquello de que uno le enseña a 10, 10 le enseñan a 100 y 100 le enseñan a 1000, con lo cual llevamos un paradigma de justicia en el aprendizaje y por eso hablaban los muchachos y pusieron el título de la conferencia de la democratización del acceso a la asistencia y la democratización, la demonopolización de los conocimientos médicos. Aquí ven otro enfoque, lo ven al doctor Arora con su equipo, ¿verdad? Y ven varios centros conectados y en la pantalla de la derecha ven que se le hace una pequeña actualización sobre algún punto concreto en no más de 10 o 15 minutos. Este es un trabajo que fue clave en la historia de ECO. Es un trabajo publicado en 2011 en New England Journal of Medicine, en el cual se compara la evolución de los pacientes tratados en áreas rurales contra la hepatitis C, comparado con los resultados conseguidos en la propia capital del estado, en la Universidad de New Mexico, que como todas las universidades americanas tiene un excelente nivel. Este trabajo sacó el premio al mejor trabajo del año en el New England Journal of Medicine en el año 2011 y cambió la historia de ECO. En este trabajo concluyen que el médico de atención primaria, trabajando bajo el sistema ECO, proporciona un tratamiento que es tan eficiente y seguro como el administrado a nivel de la Universidad de New Mexico. Además, el proyecto ECO mejoró el acceso al cuidado de las hepatitis C a minorías que antes era imposible que llegaran a recibir el tratamiento. Aquí ven también cómo se creó una comunidad en una de las cárceles del Estado. Esta gente, además, todos estos gente que están detenidas por mucho tiempo, se van a convertir en promotores de la salud, porque no solo esta gente aprendió a que tienen que permitir hacerse estudios para si tienen hepatitis C, también está el tema del HIV, también está el tema de los cuidados, de la higiene dentro de la cárcel, un montón de cosas que ellos van aprendiendo y se van volviendo promotores de salud dentro de su comunidad. También hay algunos beneficios que son potenciales para el sistema de salud. El acceso a áreas rurales y pacientes desprotegidos reduce las disparidades. Esto es fundamental. La reducción de la disparidad es uno de los grandes logros del proyecto ECO en todo el mundo. El aprendizaje de los médicos radicados en el interior es rápido y se disemina, como decíamos antes, el concepto de buena práctica en la comunidad médica y paramédica. El famoso efecto multiplicador, que es el que decíamos recién, que uno le enseñan a 10, 10 a 100, etcétera. Mejora la satisfacción profesional, hay encuestas hechas y publicadas también sobre la mejoría de la satisfacción profesional. Evita traslados
y por lo tanto reduce los costos de la atención médica y también evita problemas psicológicos, laborales. Fíjense que aquí que estamos en un país chico, cada vez que un paciente se traslada, tiene que ir con un acompañante, tiene que dejar de trabajar 1 o 2 personas, tiene que conseguir un lugar donde dormir en Montevideo. Son una serie de problemas que se reducen hasta en un 90% de los casos. Y muy importante, hay una integración del sistema público y privado. ¿Cómo se seleccionan las enfermedades para el sistema ECO? Tienen que ser enfermedades que tengan cierta frecuencia, cuyo manejo tenga cierta complejidad, que existan tratamientos disponibles y que estén en evolución, que la enfermedad tenga un alto impacto en la sociedad, que tenga una consecuencia seria si no es tratada y que por el contrario, al ser tratadas, que puedan conseguirse una mejoría franca. Algunos ejemplos de las 26 enfermedades que ya tienen, en realidad ahora ya son 30 que tiene el complejo ECO, el grupo ECO a nivel americano, son las que ven allí. Hoy en día ECO ya tiene entonces 30 enfermedades y ahora van a ver que se aplica en 33 universidades en los Estados Unidos, entre ellos nada menos que la Universidad de Harvard, la mejor facultad de medicina del mundo, todo el sistema de veteranos en los Estados Unidos, se asiste a pacientes en más de 1000 clínicas a lo largo y ancho de Estados Unidos y ya en fuera del país este diapositivo, a pesar de que la conferencia la terminé de hacer hace 2 o 3 días, ayer tuve una reunión telefónica con Aurora y hoy ya estamos en 9 países practicando el sistema ECO. Aquí ven un pantallazo rápido de las decenas ya de centros en el estado de New Mexico que están unidos al sistema ECO. Vean en Estados Unidos que hay varias universidades de la mayor importancia que a su vez tienen subcentros en los cuales practican ECO. Y a nivel global, Uruguay fue el primero en América Latina, pero ya también hay otros países que lo están aplicando. ¿Qué hemos hecho en Uruguay? Hemos empezado en el año 2015 como un proyecto de la Facultad de Medicina y de la Universidad de la República, en conjunto con la Universidad de New México, se ha firmado un convenio entre ambas universidades, pero además el proyecto ECO Uruguay está apoyado y forman parte del mismo el Ministerio de Salud Pública, ACE, el Fondo Nacional de Recursos, la Federación Médica del Interior, cuyo presidente estuvo aquí hace un rato a saludar y dejó el saludo para todos nosotros, el Sindicato Médico del Uruguay, la Academia Nacional de Medicina, el Programa Salud UI, el Colegio Médico del Uruguay y la Organización Mundial de Gastroenterología. Además, en sus etapas iniciales fue apoyado por las embajadas de Estados Unidos y del Reino Unido. Próximamente se instalará un equipo, consejo asesor multiinstitucional, y ya van a ver que estamos trabajando ya a partir de hoy en 4 patologías y este año se sumarán ya 3 más. El año pasado, en abril, nos visitó el doctor Arora, y tuvo reuniones con autoridades universitarias del más alto nivel de salud pública y también con el presidente Mujica. Se realizó el entrenamiento de integrantes de ECO Uruguay en Albuquerque, ya van varios colegas que han concurrido allí durante una semana para recibir los fundamentos de cómo se hace esto en la práctica, sobre metodología, guías clínicas y gestión del proyecto. Se inició la comunidad de profesionales uruguayos de la salud unidos a ECO y ya tenemos más de 60 profesionales participando desde agosto del 2014 en forma práctica en todo el país. Entre agosto y diciembre hizo la primera etapa de ejecución de ECO en 2 enfermedades que fueron hepatitis C y HIV y a partir del 2015 se sumaron clínicas ECOs en anemia que empezó el jueves pasado, en cuidados paliativos que va a empezar pronto y en cáncer cervical también, en autismo que empezó esta mañana y en insuficiencia cardíaca que empezará en los próximos 2 meses. Aquí ven que en prácticamente todos los departamentos del país tenemos gente ya unida al proyecto ECO. Esto es cuando vino el doctor Arora, lo ven allí junto con el presidente Mujica y del otro lado de Mujica, Erika Harding, que vino también con Arora. Ellos vinieron gracias a la gentileza de la embajadora de Estados Unidos, Yulisa Reynoso, y en esa reunión que fue clave para el proyecto ECO nos acompañaron por supuesto el decano de la Facultad de Medicina y la por entonces ministra de Salud Pública. El doctor Arora, por sus méritos relevantes, fue nombrado profesor ad honorem de la Facultad de Medicina y también miembro internacional de la Academia Nacional de Medicina. Esto es una reunión inicial, cuando estábamos integrantes de diferentes instituciones reuniéndonos en la cátedra para empezar a ver cómo hacíamos para proyectar ECO en Uruguay y ponerlo en práctica. Y hasta que empezamos con la primera clínica de hepatitis C, allí lo ven,
en ese momento había 4 colegas del interior conectadas con el proyecto ECO y nuestro equipo conversando y discutiendo pacientes. Aquí un día con bastantes más, acá teníamos como 14 o 15 colegas del interior conectados con Montevideo y discutiendo pacientes, de manera tal de que los profesores aprenden de los que presentan y cada uno aprende de lo que presentan los demás, pero además tienen el derecho, ya casi diría la obligación, de preguntar y de opinar sobre los diferentes pacientes que se van presentando. Esta es otra reunión que tuvimos del proyecto ECO de HIV. Esto es hace más o menos un mes y medio. El señor pelado que está en el centro es el mayor experto de cuidados paliativos, Max Watson, de Irlanda del Norte, que nos acompañó durante una semana gracias a las gestiones y al generoso apoyo del señor embajador del Reino Unido. Estuvo dando conferencias, estuvo trabajando con el grupo de la doctora Gabriela Piris del Hospital Maciel, que el que no lo conoce le recomiendo, es un proyecto maravilloso, yo no lo conocía, estoy gratamente asombrado de lo que hacen ellos. El doctor Watson estuvo en el interior, estuvo en San José, trabajó en varias unidades de cuidados paliativos y nos ayudó a instaurar el primer sistema ECO que él ya tiene con mucho éxito en su país, y además ahora llevó y publicó la experiencia uruguaya en cuidados paliativos en revistas del Reino Unido. Esto es la semana pasada, cuando lanzamos el proyecto ECO de anemias. Aquí vienen las profesoras de hematología y otros integrantes del equipo multidisciplinario de proyecto ECO de anemias. Y esto es esta mañana, yo salí un ratito para conectarme con mi laptop para darle la bienvenida al proyecto ECO del profesor Giacchetto sobre autismo. El proyecto de cáncer cervical del profesor Brioso está trabajando nosotros le hicimos el vínculo con el MD Anderson. Esta señora que ven adelante aquí, esta señora que ven aquí, es del MD Anderson, ustedes saben, es el principal hospital de cáncer del mundo. Esta mujer tiene una particularidad que me gusta contar, porque cuando la conocí en Albuquerque me dice, soy de Uruguay. Sí, espera un poquito, y se fue a buscar su laptop, la abrió y me muestra una foto que no entiendo mucho y le digo, ¿qué es eso? Es una vista aérea de Montevideo. ¿Y dónde la sacaste? Porque yo trabajo en la NASA, trabajaba en la NASA además de ser médico. ¿Y qué hacías? ¿Fotos? No, era astronauta. Así que era astronauta y médica. Yo nunca había pensado que iba a conocer a un astronauta, y menos astronauta y médica. Así que me gusta contar esta anécdota, y ya están trabajando con el equipo del doctor Brioso para lanzar pronto el proyecto ECO de cáncer cervical. Entonces, para terminar y agradecerles que se hayan quedado hasta último momento, que hayan escuchado esta conferencia, ¿qué es el proyecto ECO? En ultra resumen, es un sistema que demonopoliza el conocimiento y democratiza el acceso a la atención médica. Y el lema del doctor Arora es tener 1.000 millones de personas beneficiadas por el sistema ECO para el año 2025, y creo que todos los que estamos acá podemos ayudar a ese buen objetivo. Muchas gracias.